Buenas noches, que el Señor les bendiga. Damos bienvenida al profesor, a los alumnos. Vamos a pedirle a hermano José. ¿Puede ser una oración usted para empezar? Amén, amén. Ya. Cerramos nuestros ojos. Gracias, Señor, te damos, Señor, por este tiempo, Señor, que tenemos para poder aprender de tu palabra, Señor, oh Dios, del panorama del Antiguo Testamento. Usted sea usando, por favor, amado Señor, al profesor, Señor, a nosotros los alumnos, Señor, danos la gracia para poder entender esta información, Señor. Gracias te damos porque esto nos sirve, Señor, para cada día mejorar, Señor, en tu reino y poder explicar, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Ya, profesor. Bueno, saludo a todos, a los que estamos aquí presentes. Me imagino que se van a añadir más ratito. Bueno, acá estamos con harto frío, me imagino que en todas partes estamos parecidos. Compartiremos las diapositivas. Bueno, lo que se me ocurrió, como es algo panorámico, revisar algunas profecías seleccionadas del Mesías en distintas partes del Antiguo Testamento. Entonces quise empezar por Génesis. ¿M? La idea mía no es revisar muchas profecías ni todos los textos proféticos, sino uno solo cada clase, pero profundizar, ¿ya? Y este tema lo he llamado La simiente vencerá, porque vamos a hablar de la simiente prometida, que es el Mesías, ¿verdad? Quizá podríamos comenzar con Gálatas, capítulo 3 versículo 16. Si lo buscan, por favor. Gálatas capítulo 3 versículo 16. Patricio, ¿lo tienes? Sí. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ya. Entonces Pablo allí está diciendo a los cristianos gálatas que la promesa hecha a Abraham y a la simiente de Abraham no es a toda la nación judía, ¿verdad? Como simientes de Abraham, sino a uno en particular. En este caso a Cristo, al Mesías. ¿M? Así que para Abraham, cuando el Antiguo Testamento, particularmente Génesis, habla de la simiente prometida o ese descendiente, se está refiriendo a Cristo. Bueno, vamos a ver el texto de Génesis 3:15. Busquemos Génesis capítulo 3, versículo 15, que es la primera profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Martín Lutero le llamó el protoevangelio. Ya, a ver si la tienes, Patricio, por favor. Ya. Dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Ya. Entonces allí en Génesis 3:15, una vez que la serpiente hace caer a Adán y Eva, él logra que coman del fruto prohibido y se adhieran a la rebelión que había comenzado en el cielo con Lucifer, el diablo, ¿verdad? Y sus ángeles. Entonces Dios viene y Adán y Eva se esconden. Yo creo que el capítulo 3 es bien conocido. Se esconden de Dios. Entonces Dios los llama y les había dicho que el día que coman morirán. Por lo tanto, ellos lo que esperan o lo que piensan es que Dios ese mismo día los va a matar. Sin embargo, Dios les dice que aunque ellos deben morir, alguien morirá en lugar de ellos. ¿M? Y antes de declarar, digamos, o más bien
Antes de, digamos, de condenarlos, Dios hace con ellos lo que podríamos llamar un juicio investigador, porque Dios comienza a investigar. Le hace preguntas a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Y no es que Dios no sepa, ¿verdad? No creo que las hojas de alguna planta pudieran ocultarlos de Dios. Pero esto está ocurriendo ante la vista de todos los seres celestiales, de todos los ángeles, leales y no leales. Entonces Dios tiene que demostrar que Él ha sido justo, ¿verdad? Hasta ahora, y que lo que Dios va a ejecutar también es justo. Porque en estricto rigor Dios debiera matarlos. Dios dijo el día que coman morirán. Y Satanás, entonces, como Dios había dicho que el día que coman morirán, una vez que los hizo comer, Satanás pensó que él había ganado en este conflicto con Dios, porque dijo, bueno, Dios los va a matar y yo voy a decir, yo tenía razón, Dios es un Dios tirano, Él es el villano, yo soy el bueno, porque Dios les prohibió conocer un aspecto de la realidad, el mal, y una vez que lo conocieron, los liquidó. Entonces el asesino aquí es Dios. Y, y bueno, por otro lado, seguramente algún ángel caído le dijo, pero ¿y si Dios los perdona y no los mata? Entonces Satanás dijo, bueno, yo también gané, porque si los perdona y no los mata, entonces Dios no es justo. Dios no puede prometer y no cumplir. Si alguien es recto, es justo y cumple su palabra, es Dios. Entonces, si Dios no cumple y no los mata hoy, yo gano. Pero si Dios cumple y los mata, yo también gano. Pero Satanás nunca pensó que Dios tenía un plan trazado desde antes de la fundación del mundo, según Pedro. Y ese plan era que Dios iba a ser justo y al mismo tiempo iba a ser misericordioso. Dios podía perdonar, pero no dejar pasar el pecado. Entonces, habría un sustituto que pagaría la deuda del hombre. La deuda debía ser pagada. Alguien debía morir la muerte segunda, la muerte eterna, por causa del pecado. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Al que el hecho de que muriera Cristo permitía que Dios pudiera perdonar. Entonces, en el fondo, el perdón no es que Dios pasó por alto, que le da lo mismo el pecado, le da lo mismo la maldad, sino que Dios castiga la maldad en un sustituto, en Cristo. Por eso Martín Lutero le llama a este texto el protoevangelio. Y después de hacer un juicio investigador con Adán y con Eva, donde los llama, les pregunta quién te enseñó esto, por qué comiste, etcétera, todas preguntas que Dios sabe responder. Sin embargo, Dios las hace porque hay un escenario invisible para Adán y Eva de seres celestiales que están contemplando este conflicto dialéctico entre Satanás y Dios. ¿M? Y sin embargo, la serpiente no tiene el privilegio de experimentar ese juicio interrogatorio y tener acceso al perdón, porque con la serpiente vemos que Dios directamente hace un juicio ejecutivo. No hay un juicio investigador. ¿M? No hay preguntas, no hay diálogo con la serpiente, simplemente una sentencia de muerte. ¿M? La serpiente será aniquilada. Y el texto donde Dios le habla a la serpiente, Dios la maldice en primer lugar, en el versículo 14, le dice que polvo comerá todos los días de su vida, y la costumbre en los tiempos bíblicos es que un rey derrotado tenía que humillarse hasta el suelo, y el rey victorioso le ponía la cabeza, el pie sobre la cabeza en señal de humillación, y tenía que comer polvo. Y además, ¿verdad? Como la serpiente se arrastra, entonces también en ese sentido está aludiendo a ambas cosas, a ambas imágenes. Pero la idea es que la serpiente sería derrotada. Pero no solo derrotada, sino destruida, porque dice que vendría un descendiente de la mujer que pisaría la cabeza, heriría la cabeza.
Y la palabra hebrea, allí el verbo herir, es el verbo shuf, que literalmente significa dar un golpe tan fuerte que con ese golpe puedo moler lo que golpeo. ¿Mm? Imagínense que yo, por ejemplo, le doy un golpe a una nuez. Si es un golpe despacito, rompo la cáscara, pero la nuez queda entera. Pero si yo tomo un martillo, ¿verdad? Y le doy un golpe con toda mi fuerza, la voy a reventar. No va a servir la nuez, va a quedar pegada en el piso, plana. Entonces, esa es la palabra hebrea, shuf. Es una herida mortal. Y Dios le dice y sentencia a la serpiente de que vendrá un hijo de la mujer que va a pisar, va a herir, va a reventar la cabeza de la serpiente. ¿Mm? Sin embargo, em, bueno, esto lo vamos a saltar y lo voy a mostrar después. Pensé que había Disculpe, puesto. profesor, ¿Perdón? disculpe, ¿podría deletrear la palabra chup, Ah, sí, por S, favor? S, H, U, F. H. Lo voy a escribir acá y después lo voy a borrar. Gracias, profesor. No sé si se ve así de este color o está muy, ¿Sí se ¿sí ve se bien, ve? profesor? Ya. Oh, dejó de escribir, algo pasó. Ah, la raya. Bueno, aquí iría una F, ¿ya? Shuf. ¿Mm? Voy a borrar esa raya de acá. Así sería el verbo shuf, que significa herir, pero es un herir destructivo. Es un golpe, un mazazo que revienta, ¿verdad? Aquello a lo que se le golpea. ¿Mm? Bueno, yo tengo aquí el texto, ustedes lo pueden ver, y dice, este de la Reina Valera, pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le habla a la serpiente. Fíjense que la serpiente entabló amistad con la mujer, comenzó a dialogar y la serpiente le respondió. Y este diálogo, ¿verdad? Eh, llevó casi inconscientemente a la mujer a hacer completamente lo contrario de lo que Dios le había dicho. Entonces, ahora Dios romperá esa amistad. Dios pondrá enemistad. Pero es interesante que si nosotros recordamos el relato de la creación, eh, Dios cada día de la creación hacía algo y decía, he aquí que era bueno. Dios observaba y vio Jehová lo que había hecho y he aquí que era bueno. Y el sexto día, después de crear al hombre y la mujer, Dios dijo, he aquí que es bueno en gran manera. Por lo tanto, en la creación original, hasta el capítulo 2 del Génesis, todo es bueno en gran manera en este mundo. La rebelión está lejos de aquí. Sin embargo, en el capítulo 3, por primera vez, vemos que hay enemistad. Y si hay enemistad, significa que hay dos bandos, hay un conflicto, ¿verdad? Y estos dos bandos son la serpiente y la mujer. ¿Mm? Ahora, esta enemistad no solamente se limita a la serpiente y la mujer. El texto sigue diciendo, y entre tu simiente y la simiente suya o de ella. En otras palabras, esta enemistad se llevará a cabo entre Satanás, la serpiente, o la simiente de Satanás, la descendencia de Satanás, y la descendencia de la mujer de Eva, a la mujer que engañó. Dice, él te herirá en la cabeza, y ahí es shuf. Y dice, y tú le herirás en el talón, y también en hebreo es shuf. O sea, la herida que la serpiente provocará en el talón del Mesías es una herida que causará su destrucción. ¿Mm? Aparte, la palabra serpiente aquí en Génesis es la palabra Nahash. Bueno, se las voy a escribir. Y Nahash se refiere a una serpiente venenosa. Voy a escoger otro color, este color, Nahash.
Así sería Nahash. Entonces, la Nahash es una serpiente venenosa que cuando muerde inyecta su veneno. Ahora, una persona podría vivir si la llevan a tiempo a un lugar donde tengan el antídoto, ¿verdad? Pero en los tiempos bíblicos no había antídoto. No había, digamos, no habían hospitales, no tenían la tecnología moderna. Por lo tanto, una persona mordida por una serpiente venenosa moría. Por lo tanto, aquí está hablando de un duelo de muerte. El Mesías, la simiente de la mujer, herirá de muerte la cabeza de la serpiente. Y sabemos que herir con un golpe fuerte la cabeza de una serpiente es la única forma de matarla, porque si herimos el cuerpo, la cola, ¿verdad? La serpiente puede seguir viva. Así que está hablando del fin definitivo de la serpiente. La serpiente tiene fin. Y cuando Adán y Eva escucharon estas primeras palabras, que de la mujer vendrá un hijo que destruirá la serpiente, yo creo que ellos saltaron de alegría, porque dijeron, este enemigo que introdujo el dolor, la muerte, el pecado, este enemigo tiene un fin, será destruido, será derrotado. Pero el Señor continúa diciendo, y tú le herirás en el talón. Y usa el mismo verbo shuv, lo que significa que el Mesías también debe experimentar la muerte eterna. ¿Mm? Ahora, aquí está anunciando dos eventos, fíjense. Número uno, el Mesías destruye a la serpiente. Número dos, la serpiente destruye al Mesías. Dos eventos. ¿Mm? Y en el idioma, bueno, no solo el idioma, más bien la forma de razonar de los hebreos y de todos los semitas, los árabes, los sirios, todas las culturas del Oriente cercano, ellos razonan al revés de nosotros. Nosotros razonamos de causa a efecto. Ellos razonan de efecto a causa. Me parece que lo había mencionado en una clase anterior, ¿o no? ¿Sí? Claro. Ellos razonan de efecto a causa, nosotros de causa a efecto. Yo tengo que prender el gas para calentar la comida. Ellos dicen yo calentaré la comida prendiendo el gas. En otras palabras, primero mencionan el efecto final y en segundo lugar mencionan la causa del efecto. Entonces yo les pregunto, de estos dos eventos, el evento que hemos llamado número uno y el evento número dos, ¿cuál deberá ocurrir primero en el tiempo? Primero la destrucción de la serpiente, profesor, ¿o no? Bueno, primero dice, él, el Mesías, te herirá en la cabeza. Ese es el primer evento mencionado. Y luego menciona, tú le herirás en el talón. Eh, para un hebreo, a ver, vamos a escribir. Para un hebreo, acá, ¿cuál sería el primer evento mencionado? ¿Sería la causa o el efecto? Díganme ustedes. Para mí el Nosotros primer pensamos, evento sería la ¿ah? causa. Para mí el número uno sería la causa. Ya, para nosotros el número uno sería la causa, ¿verdad? La causa. Voy a escribirlo así. Caos. Ya. Y el número dos sería el efecto. Y para un hebreo, recuerden que Moisés le está escribiendo a los judíos que están en Egipto. Y Moisés es hebreo y el pueblo que va a leer este libro por primera vez es hebreo. Ya lo entendí, profesor. A ver, Perfecto. díganme. Primero tiene que ser que la serpiente, ¿cómo se llama? Va a herir en este caso al Mesías y como resultado él le herirá la cabeza, la destruirá. Claro, porque ellos mencionan en primer lugar el efecto final. Y en segundo lugar, mencionan la causa de ese efecto. ¿Ah? Costó entenderlo, por lo menos para mí. Claro, cuesta entenderlo.
pero ellos razonan al revés. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, yo di el ejemplo la otra vez, voy a chutear la pelota y voy a hacer un gol. Ellos dirían, yo voy a hacer un gol después de chutear la pelota, porque mencionan, en primer lugar, el efecto final y después mencionan la causa. Por lo tanto, cuando dice, él te herirá la cabeza, está diciendo el efecto último, el efecto final de la obra del Mesías. Y luego menciona la causa. ¿Cuál es la causa de que Satanás será derrotado definitivamente? No está hablando de una derrota espiritual, está hablando de la destrucción, porque shuf significa destruir, herir. Acá, herirá en hebreo significa destruir. O sea, Satanás va a dejar de existir. Mientras Satanás exista, entonces todavía no podemos decir que ha sido destruido. Es más que una victoria, ¿eh? Es más que exponerlo, es más que demostrar que es impostor. Aquí está hablando de la destrucción definitiva, ¿ya? Satanás será destruido, el efecto final. ¿Por qué causa? Porque primero Satanás destruirá al Mesías. ¿Mm? Entonces lo que estamos viendo acá en esta promesa mesiánica es que se anuncian dos venidas del Mesías. Primero el Mesías debe venir a morir acá, él será herido. Y luego debe venir para destruir a Satanás. ¿Mm? Y esto crea una incertidumbre en los primeros lectores. Ellos dicen, bueno, ¿cómo el Mesías viene para morir y después vuelve a venir para destruir al enemigo? Si murió. Es como si yo les dijera que, no sé, eh, a ver, una persona cualquiera, a ver, digámosle Luis. Luis lo atropellaron y murió, y lo enterramos el fin de semana pasado. Entonces yo después les digo que Luis va a venir en un año más porque me va a llevar a conocer su casa. Eh, ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿cómo Luis va a venir de nuevo si Luis vino o quería venir pero murió en el camino? ¿Qué tendría que hacer Luis para volver a venir? Tendría que resucitar. Tendría que resucitar. O sea, en esta profecía, en la primera profecía mesiánica, no solo se anuncia que el Mesías viene y que el Mesías va a morir como sustituto nuestro, sino lo que está diciendo también es que el Mesías viene dos veces. En una primera venida, el Mesías viene a morir, morir como sustituto, porque ¿quién debía morir allí en el Edén? Nosotros teníamos Adán, que pagar. Adán y Eva. Sí. Adán y Eva, porque ellos cometieron el pecado, ellos debían Ah, morir. ya. Ah, ya. Pero acá se está anunciando que el Mesías viene y va a recibir la paga del pecado, va a recibir la consecuencia de lo que hicieron Adán y Eva. Dios le dijo el día que coman morirán. Ellos ese día debían morir, pero cuando Satanás esperaba que Dios tomara un cuchillo a lo mejor y matara a Adán y Eva, Dios dice, ustedes deben morir, pero yo enviaré a alguien que morirá en lugar de ustedes. El pecado será pagado. ¿Mm? No vamos a bajar la norma, no vamos a hacer vista gorda, no vamos a hacer como que no pasó nada. El pecado es una ofensa moral y debe ser pagado con muerte. Pero, pero vendrá un sustituto, alguien que morirá en lugar de ustedes. Y, pero después que el Mesías muere, debe volver a venir. Entonces entendemos que después de morir el Mesías debe resucitar. Me cuesta escribir aquí, ¿eh? Resucitar. Me cuesta más escribir que borrar. Entonces el Mesías debe resucitar. ¿Por qué?
porque está anunciando que el efecto final de la obra del Mesías será volver por segunda vez. ¿Para qué? Para destruir a la serpiente. ¿M? Eso es lo que nos está anunciando Génesis capítulo 3 versículo 15. ¿M? Ahora, ¿quién es este Mesías? ¿Quién es esta simiente? Pregunto, ¿es humano? ¿Será un humano de carne y huesos? Olvidémonos de que existe el Nuevo Testamento, existe el profeta Isaías, los Salmos. Hasta ahora, el pueblo de Dios lo único que tiene es el Génesis. Es el primer libro que se escribe junto con Job. No conocen el resto de la historia, tampoco ha venido Cristo. Nosotros podríamos tratar de imaginar, si fuéramos Adán y Eva, imaginar cómo será el Mesías. ¿Quién será? Entonces yo pregunto, ¿el Mesías que va a venir y morir como sustituto, resucitar y volver por segunda vez para destruir a Satanás, es humano o no es humano? Si habla de la simiente, tiene que ser humano. La simiente de la mujer. Claro, si es simiente de la mujer, simiente significa descendiente. Si es Claro. un descendiente que nacerá de una mujer, entonces debe ser humano, ¿cierto? Ya, así que estamos en este texto deduciendo no solo que el Mesías vendrá dos veces, sino que también estamos deduciendo su naturaleza. Él debe ser humano. ¿M? Sin embargo, aquí hay otro detalle interesante. Él es más que humano, porque fíjense que la serpiente es antagónica a Dios, es el enemigo de Dios. Y claramente la serpiente no es un animal solamente, ¿verdad? Sino que la serpiente, de hecho las serpientes no hablan. Entonces la serpiente es un medium, podríamos decir, ¿verdad? Es un objeto, es un animal que utiliza un ser trascendente, un ser angelical, ¿verdad? El ángel caído. Y si este ser celestial, angelical, este ángel caído, ¿verdad? Se opone a lo que dice Dios. Dios dice, no coman. Y él dice, coman. Dios dice, si comen, morirán. Él dice, no morirán. Y él pone a Dios como malo. Y él dice, bueno, Dios les quiere privar de conocer el mal. Es egoísta. Si ustedes comen, es mentira que va a ser peor. Serán como Dios. Entonces este ser es un ser que compite con Dios y es antagónico a Dios. Y si es un ser sobrenatural, el Mesías tiene que ser más que humano también, ¿verdad? Y si este enemigo va a pelear a muerte contra el Mesías, él será herido y él herirá al Mesías, entonces el Mesías tiene que ser también divino, porque este es el enemigo de Dios. En otras palabras, es Dios quien debe enfrentar a Satanás, es Dios quien debe terminar con él. Significa que el Mesías será divino y será humano. Ahora, notaron una cosa, que Dios le habló a Adán, después le habla a Eva, están los dos presentes, pero en ningún momento Dios dice que este hijo será de Adán y Eva o será de un hombre y una mujer. De hecho, yo le tenía esa observación, estaba esperando el momento. Es la simiente de la mujer, porque si no diría de Claro, Adán y Eva, solamente, o sea, ya un claro. acto milagroso. O sea, ahí Sí, hay no, algo no es. divino que permite la concepción de ese Mesías esperado. Claro, este Mesías nacerá de mujer, pero no de hombre. En ningún momento dice que de la simiente de la mujer y del hombre vendrá el Mesías. Adán no es considerado. Aquí el tema es la mujer. Este Mesías será humano porque nacerá de mujer como cualquier humano, pero en ningún momento dice que será de padre humano. Isaías lo amplía, ¿verdad? Y dice, "He aquí la Virgen concebirá, y cuando nazca se llamará Dios con nosotros". Si se llama Dios con nosotros,
es porque es un ser divino que viene a morar con nosotros, que somos humanos. Y eso es lo que nos enseña el libro del Éxodo, porque Dios dice, hagan un santuario para mí y habitaré con vosotros. Dios desea habitar con el hombre. Y a través de todas las imágenes del santuario, Dios está mostrando al Mesías. Y a través de los sacrificios del santuario, Dios está mostrando el papel sustituto del Mesías en una forma gráfica, que ellos lo pueden ver, lo pueden sentir. ¿M? Y fíjense que Génesis 3, después que Dios habla con el hombre, con la mujer y con la serpiente, ahora Dios grafica lo que está diciendo y dice que viste a Adán y Eva con túnicas de pieles. La palabra hebrea allí es cuero de animal. ¿Cómo podemos usar el cuero de un animal sin sacrificarlo? Entonces aquí está implícito que hubo un sacrificio en el Edén. Y Apocalipsis habla del cordero que fue sacrificado desde el principio del mundo, ¿se acuerdan? Entonces acá Dios no solamente está diciendo que habrá un nacimiento, un descendiente de la mujer, que será divino y humano, que vendrá dos veces, que primero vendrá a morir, pero resucitará para volver por segunda vez a destruir a Satanás. También nos está diciendo que él morirá como sustituto del ser humano. Para que Adán y Eva cubran su desnudez, alguien tiene que perder su piel, alguien tiene que morir, ser sacrificado. Entonces, así, ¿verdad? Y de ahí viene la imagen tan recurrente en el Nuevo Testamento de vestirnos con el manto de justicia, ¿verdad? Ese manto de justicia, ¿verdad? Está representado aquí por las pieles de animales. El primer efecto del pecado fue que ellos se sintieron y se vieron desnudos, pero Dios está cubriendo esa desnudez. ¿Cómo? Con la piel de un cordero. Patricio, Sí, mire, me llama la atención que acá dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto sí, presupone que había una amistad entre la serpiente y la mujer, en el sentido de que a lo mejor Satanás, aprovechándose de esa amistad o esa confianza, digamos, mejor dicho, que tenía a lo mejor la mujer con la serpiente, Satanás usó a la serpiente para poder llegar de una manera más fácil a Eva, y por eso acá se dice que lo primero es separar esa amistad entre la mujer y la serpiente. justo fue lo que mencionamos al principio, a lo mejor estaba un poquito distraído en ese momento. Yo dije que la serpiente se acercó a Eva cuando estaba allí en el centro del huerto del Edén y entabló un diálogo, una amistad, comenzó a conversar. No es que la asustó, ¿verdad? Porque imaginamos que si se me aparece el diablo, va a aparecer con ojos de fuego, ¿verdad? Y así grotesco, con colmillo, y voy a salir arrancando o me voy a paralizar. Sino que la serpiente apareció y comenzó a dialogar y tampoco al principio contradijo a Dios o lo contradijo a medias, era mitad verdad, mitad mentira. Así que Dios les dijo que no pueden comer de los árboles del huerto. Eva entonces, le tengo que corregir lo que me dijo. No, 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 Dios dijo que no podemos comer de este árbol, pero de los demás sí. Y así comienza el diálogo. Entonces ahí Ya, tenemos, quizá no es una amistad así de amigos que anden de la mano, pero sí hay un acercamiento, un diálogo, y el diálogo se alarga, ¿verdad? ya. Eh, bueno, y allí entonces este acercamiento, este diálogo, ¿verdad? Esta confianza, una confianza que Eva, digamos, no se da cuenta que es un villano. Dios le había hablado de un enemigo, un rebelde, pero nunca imaginó que iba a ser así tan cercano y fue confiando, confiando, ¿verdad? Y llegó a confiar más en la serpiente que en Dios. Dios le dijo, no coman. La serpiente le dijo, coman, no hay problema. Y por ese motivo, entonces, lo primero que Dios hace es romper esta amistad con enemistad. Y esta enemistad implica entonces un conflicto. Ahora nosotros somos parte de un conflicto entre el bien y el mal, en el cual tenemos que pertenecer a uno o a otro bando. ¿Ya? Y, em, y bueno, y este conflicto continúa hasta el final de la historia.
¿Mm? Ahora, la palabra simiente en el idioma hebreo es la palabra sará. ¿Mm? La voy a escribir aquí, es con Z. Será en realidad, es con E. Las letras no salen tan bonitas porque me cuesta hacerla con este lápiz. Será. ¿Mm? Y esta palabra será, bueno, en realidad hay una letra que no existe en español, entonces se coloca como una coma hacia adentro. ¿No? Será, con acento en la A, es la palabra simiente, y a lo mejor ustedes han escuchado esta palabra hebrea, se, cero, im. ¿La han escuchado? Cero im. Seroim es el plural y se traduce como semillas o simientes. Cuando Daniel en el capítulo 1 dice que él quiere, a ver cómo dice, legumbres por comer y agua a beber en lugar de la comida y la bebida del rey, dice en hebreo seroim, semillas. ¿M? Así que la palabra será puede traducirse como semilla, hablando de vegetales, como simiente o descendencia, hablando de animales o hablando de humanos. ¿Ya? Será. Esa es la palabra. Anótenla, anoten la palabra será porque va a ser importante para el futuro. ¿Ah? Tenemos Disculpen, que recordar. alguien, perdón, profesor, una consulta. Alguien preguntó, porque igual estoy haciendo otras cosas, estoy escuchando y diciendo, alguien preguntó qué era la simiente de la serpiente. No, nadie ha preguntado. Ya, gracias. Bueno, la serpiente también tendrá una simiente. Esa simiente de la serpiente es el anticristo. ¿M? Así que se espera que nazca una simiente de la mujer, el Cristo, el Mesías, y una simiente de la serpiente que será el anticristo. ¿M? Ahora, esta palabra simiente o descendiente, en la versión griega del Antiguo Testamento se traduce al griego por la palabra sperma, sperma, de donde viene también después a la medicina espermatozoide, ¿verdad? Esperma significa simiente o semilla, refiriéndose a vegetales, pero también se utiliza para hablar de humanos o animales. En ese caso significa descendencia, descendencia, descendiente o simiente. Así que esto es en hebreo, ¿ya? Será, y en griego es sperma, ¿ya? Yo se lo voy a escribir aquí y sería bueno que ustedes lo copiaran también, porque es necesario conocerlo. Esto es en griego. Yo he conversado con judíos que no aceptan al Mesías, entonces ellos piensan que los cristianos citamos textos por aquí y por allá del Antiguo Testamento, pero desconocemos el contexto, desconocemos el significado original. Y he conocido cristianos también que han estudiado con judíos y los judíos lo han dado vuelta, lo han convencido. Y estos cristianos me han dicho, es que nosotros no estamos usando el contexto, no sabemos cómo es la palabra original, pero ya los judíos me explicaron que lo interpretamos mal. Pero al saber estas cosas, nosotros podemos usar las profecías del Antiguo Testamento y solo con el Antiguo Testamento nosotros podemos predicar de Cristo. ¿M? Los judíos del Antiguo Testamento se hubieran obedecido y acatado, ¿verdad? Lo que decía el texto, las profecías mesiánicas, habrían reconocido a Jesús de Nazaret como el Cristo. ¿M? Bueno, entonces esta palabra es importante, será en hebreo y sperma en griego significa simiente. ¿M? Ahora, en ambos idiomas y en el castellano también, esta palabra
es una palabra singular, sin embargo puede tener un sentido singular o colectivo. Por ejemplo, yo puedo reunir a mis hermanas, tengo tres hermanas, y decir nosotros cuatro somos la simiente de mi padre. Estaría bien, ¿cierto? Porque somos la simiente de mi padre. Pero también yo podría solo decir yo soy simiente de mi padre. Y también está bien, porque hay palabras que tienen sentido colectivo, por ejemplo la palabra coro. Yo puedo decir el coro cantó bien, pero en realidad son varias personas, ¿verdad? Eh, eh, y bueno, hay varias palabras, la multitud o otras palabras. En este caso la palabra simiente puede referirse a uno o a varios, ¿ya? Y Génesis juega con este doble sentido. ¿M? Ahora, se los coloco acá, miren cómo está el texto original. Yo coloqué el texto hebreo acá para que ustedes lo vean. Y esto se lee de derecha a izquierda. ¿M? Y comienza enfatizando enemistad. Y enemistad pondré. Lo normal, en castellano nosotros tenemos el sujeto, verbo, predicado. O sea, Juan comió pan. El verbo está al medio. En hebreo, el orden correcto es el verbo, el sujeto y el predicado. El hebreo diría, comió Juan pan, ¿ya? Entonces aquí tendría que comenzar con el verbo. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Pero hay una alteración y dice enemistad pondré, porque está subrayando que habrá enemistad. Sí, esa es la palabra que está destacando, enemistad. ¿Mm? Y después dice pondré entre ti y entre la mujer. ¿M? Y entre tu simiente. La palabra simiente son estas tres primeras letras. Será. ¿M? Eso significa de ti, simiente de ti o descendencia de ti. Y entre la simiente de ella. Simiente entonces son las tres primeras letras y la cuarta letra significa de ella. ¿M? Esa es la palabra simiente. Después dice él. Esto significa él y se refiere a la simiente de la mujer. Te herirá. Y aquí está el verbo shuf. Son estas tres palabras. O sea, estas tres letras, perdón. Esa y esa. Eso significa herirá a ti. ¿Se dan cuenta que esa es tú o ti? Herirá a ti. Y esto está indicando que es futuro. Es futuro y es tercera persona. Él te herirá. Él, el sujeto está aquí, que es la simiente de la mujer. Y otra vez tenemos shuf, aquí herir, que es destruir, ¿verdad? Las mismas tres letras, si ustedes la ven. Y aquí esto significa em, a él. ¿M? Herirás a él. Y esto indica que futuro de segunda persona. Tú herirás. ¿M? Y ahí dice tú también. Entonces ahí dice enemistad pondré entre ti y entre la mujer, y entre tu simiente y entre la simiente de ella. Él te herirá la cabeza. Rosh es cabeza, te herirá la cabeza. Y tú le herirás el talón. Jacob. Jacob, de ahí viene el nombre Jacob o Jacob, que es el que toma del talón. ¿Se acuerdan que cuando nacieron los mellizos, el que naciera primero iba a ser el primogénito con todos los honores? Y nació primero Saúl, pero Jacob lo tenía apretado del talón, ¿cierto? Y también tomar el talón es una expresión semita que significa engañar. Es como nosotros, por ejemplo, tomar el pelo significa bromear. Para ellos tomar el talón significa engañar. Entonces ya Jacob significa, por una parte, agarrar el talón y por otra parte significa engañar. ¿Y quién engañó a la mujer? La serpiente, ¿verdad? Entonces Jacob estaba del lado de la simiente de la serpiente.
Sin embargo, tuvo una conversión allí cuando lucha con el ángel, ¿cierto? Y le cambia nombre. Le dice, ahora te llamarás Israel, el vencedor. ¿Mm? Bueno, entonces estas son las palabras shuf y la palabra simiente, será. Yo le voy a colocar acá, como dice en la versión griega, porque cuando Cristo vino a este mundo ya existía el Antiguo Testamento en hebreo y en griego. Ahí tendríamos el texto en griego. ¿M? Y acá dice, también sigue el mismo orden, y enemistad pondré entre ti y entre la mujer, y entre tu simiente, spermatos. ¿Se acuerdan que dijimos que esperma es la palabra simiente en griego? Bueno, aquí está justamente espermatos. Esperma significa simiente y espermatos significa simiente de, ¿ya? La simiente de, y aquí significa de ti, la simiente de ti. Y entre, perdón, suya, la simiente de ella, y aquí, y entre tú, perdón, entre la simiente de ella, luego dice, él a ti herirá la cabeza, que es Falén, y tú herirás a él en el talón. Es la versión griega. Lo que me interesa simplemente es que la palabra esperma es la palabra que utilizan los judíos en esta versión, ¿verdad? En la primera versión al griego, para traducir la palabra será. Cuando Pablo en Gálatas 3:16 dice que la simiente del Génesis era Cristo, utiliza la palabra esperma. ¿Mm? Bueno, miren, yo no mostré o me salté esto. Génesis en nuestra Biblia tiene 50 capítulos. Yo creo que ustedes lo han visto, ¿verdad? Tiene 50 capítulos. Pero esa división en capítulos y la división en versículos es artificial. En realidad fue hecha en la Edad Media. Fue hecha por un sacerdote católico en el siglo XIII, Stephen Langton. Dividió la Biblia en capítulos. Y durante 3 siglos la Biblia circuló solo con capítulos sin versículos. Y antes de Stephen Langton, la Biblia circulaba sin capítulos ni versículos. Pero Stephen Langton le agregó los capítulos. 3 siglos después, después de la Reforma, en el siglo XVI, un teólogo luterano llamado Robert Stian le agregó los versículos. Y desde ese momento en adelante, desde el siglo XVI en adelante, nuestras Biblias tienen capítulo y versículo. Pero se equivocaron en cómo dividir los libros bíblicos en varios aspectos. En estricto rigor, Génesis no tiene 50 capítulos, sino 12. Tiene 12. Porque Moisés colocó palabras claves para dar inicio a cada sección nueva. La primera sección o primer capítulo comienza en hebreo con la palabra Bereshit y abarca Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Son los 7 días de la creación y se llama Bereshit, que significa en el principio. Pero después hay 11 secciones más, completando 12, que se llaman Toledot. Y cada una de estas secciones comienza con esta palabra, Toledot. Entonces, de esa forma nosotros sabemos dónde comienza una nueva sección. Y acá yo le había puesto varios detalles en relación a esto mismo. Miren, eh, ahí coloqué para que ustedes lo puedan leer después una explicación de la palabra Toledot. Toledot se traduce al griego como Génesis. En realidad se pronuncia Génesis, pero nosotros lo pronunciamos en castellano como Génesis. ¿Por qué los judíos que tradujeron el Génesis o el Bereshit, por qué al traducirlo al griego le pusieron Génesis o Génesis? Porque se dieron cuenta que esta palabra aparece en cada división del libro.
Es una palabra clave. Ahora, ¿qué significa Toledot en hebreo o Génesis en griego? Bueno, es una forma verbal que viene del jifil, que es una forma causativa del verbo, y en la raíz verbal es yalad. Yalad significa engendrar, ¿m? O dar a luz. Eso significa yalad. Entonces, la esperanza en todo el libro del Génesis está en un hijo que será engendrado o que nacerá. Por eso es que las esposas de los patriarcas, ellas anhelaban tener un hijo varón. ¿Por qué? Porque Eva no tuvo ese hijo que iba a salvar al mundo. Entonces debe ser otra mujer. Y Dios, fíjese que entre todos los pueblos llama a Abraham y le promete que de él vendrá la simiente. O sea, de todas las familias de la tierra será de la familia de Abraham que viene el Mesías que va a salvar al mundo. Y esto es muy importante. Sin embargo, como esta es una lucha entre la serpiente y la mujer, la escogida, Sara, es estéril. Y el hijo nace porque interviene Dios. Es un milagro. Nace por milagro, porque nace cuando ella ya había pasado la menopausia, además de ser estéril. Luego Isaac se casa con Rebeca, pero Rebeca también es estéril. Y Jacob se casa con Raquel y Raquel también es estéril. Entonces vemos esa lucha entre la serpiente y la mujer a través de todo el libro del Génesis. Cada patriarca espera que nazca de ellos, de su mujer, la simiente, pero esa mujer es estéril. Y Abraham entonces dice, bueno, como yo soy el padre, como a mí se me llamó, entonces, claro, puedo tener simiente a través de otra mujer, de Agar. Pero Dios le dijo, no, es la simiente de la mujer. Te llamamos casado con Sara y el hijo será de Sara. Así que aquí hay grandes lecciones que podemos aprender. Y como los judíos se dieron cuenta que la palabra Génesis, que significa engendramiento, o la palabra Toledó en hebreo es lo mismo, ¿verdad? Por ese motivo le pusieron así al libro. Entonces, esta palabra, Génesis en griego o Toledó en hebreo, se traduce orígenes en algunas Biblias, en otras se traduce como generaciones, en otra como descendencia. En la Nueva Versión Internacional la traduce como historia. Esta es la historia de Adán y Eva. O esta es la descendencia de, o estas son las generaciones de, o estos son los orígenes de. De todas esas formas encontramos versión en español, pero literalmente se debiera traducir engendramientos. ¿Mm? Y aparece 39 veces en el Antiguo Testamento esta palabra, Toledot, en griego, Génesis, 13 veces en Génesis, 13 en Números, 3 en Éxodo. Entonces tenemos 29 de las 39 veces en el Pentateuco, solo 10 veces en el resto de las escrituras. De esas 10, 9 están en Crónicas, que están todas las genealogías, y una vez en Ruth, que es clave porque da el salto a David y al hijo de David. ¿Mm? Aquí tenemos digamos, el cómo comienza cada sección. Bereshit bara Elohim. Bereshit significa en el principio, pero después la segunda sección, ya en el capítulo 2 versículo 4 comienza Ele Toledot. Ele significa estas o estos son los descendientes de, o estos son los orígenes de, independiente como lo queramos traducir. Literalmente sería estos son los engendramientos de. Y después tenemos que el siguiente capítulo comienza Se, Sefer Toledot. Se significa, es lo mismo que Ele, pero es en singular. Si Ele significa estos, Se significa este. Sefer significa libro. Este es el libro de las simientes, perdón, no, de las descendencias, de los orígenes, como lo queramos traducir, o de los engendramientos. Y luego tenemos el Etoledot, el Etoledot, el Etoledot.
cada capítulo del Génesis comienza con esta frase. Así que los judíos se dieron cuenta que esta frase aparece tantas veces que le pusieron así. ¿Cuál es la diferencia entre Bereshit y Toledot? Ambos tienen que ver con el origen de alguien o de algo, pero Bereshit está hablando del origen, el origen primario por creación. Bereshit bara, en el principio creó. Un principio que no requirió materia ni energía preexistente. En cambio, Toledot, que significa engendramiento, obviamente un engendramiento o alguien engendrado es engendrado por alguien anterior a él. Por lo tanto, todos estos comienzos que tiene el Génesis posteriormente son comienzos a partir de una descendencia anterior. Todos son engendrados por padres o madres anteriores. Así que solamente el Bereshit es el principio absoluto. Lo demás es un principio a partir de procreadores anteriores. Así que Génesis no es correcto traducirlo como principio o el comienzo, sino que Génesis literalmente significa engendramiento. ¿Ya? Hay solo un principio y los otros 11 son engendramientos. Pero ¿por qué el libro se llama engendramiento? ¿O por qué la palabra Toledot aparece tantas veces en cada sección? Porque en cada sección, en la historia de cada patriarca, tenemos, ¿verdad?, esa lucha por tener un hijo varón, que sea la simiente que salva al mundo. Esa es la esperanza de la humanidad. ¿Mm? Bueno, allí los tenemos. Esto lo vamos a saltar, no lo vamos a explicar, no nos vamos a detener en esto. Bueno, pero lo interesante, fíjense ustedes, que el primer capítulo no está bien dividido porque no termina en el último versículo del capítulo 1, sino que termina en el versículo 3 del capítulo 2. Y el segundo capítulo, en estricto rigor, comienza en el capítulo 2, versículo 4, y abarca todo lo que es llamado el segundo relato de la creación en el capítulo 2, incluye todo el capítulo 3, y este Toledot termina en el capítulo 4, 26. O sea, la segunda sección del Génesis son los capítulos 2, 3 y 4. Fíjense que todos estos capítulos tienen algo en común. Se habla de el hombre y la mujer, Adán y Eva, son protagonistas. Se habla de un árbol que Dios prohíbe que lo coman. En el capítulo 2, ¿se acuerdan que Dios creó a Adán y Eva y les dio los árboles del huerto para comer, pero les dijo que del árbol del bien y del mal no debían comer, si comían morirían? Inmediatamente viene el capítulo 3 donde se habla de que la serpiente viene para engañar a la mujer y para hacerla comer del árbol. Y en el capítulo 4 nos dice que Adán y Eva tuvieron dos hijos que tuvieron entre ellos enemistad. Entonces estos capítulos están vinculados porque en realidad en el idioma original son una sola sección. Entonces el protoevangelio de Génesis 3 no termina al final de Génesis 3 porque continúa en el capítulo 4. Y eso lo vamos a destacar ahora, acá. Entonces hay dos simientes mencionadas en Génesis 3:15 y hay dos hijos mencionados en Génesis 4. La mujer Eva tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel. Caín y Abel. ¿Y había enemistad entre ellos? ¿Sí o no? Sí, había enemistad entre ellos. Las Ahora, prioridades estaban cambiadas. claro, podríamos decir que uno era simiente de la serpiente que reproducía el carácter engañador de la serpiente y asesino de la serpiente. Sí, correcto. Ese era Caín. Claro, y podemos decir que otro representaba al Mesías, era el hijo bueno. Sí, sí. Por lo que hacía en el sacrificio, Abel representaba el hijo bueno. Daba lo mejor siempre. Claro, exactamente. Entonces podemos ver que en estos dos hijos, estas dos simientes
de Adán y Eva, en el capítulo 4, nosotros vemos graficado el conflicto entre el bien y el mal. ¿Mm? Vemos una representación de estas dos simientes que son anunciadas, que se van a pelear a muerte, Satanás y Cristo. Y vemos que, aunque los dos eran hijos de Adán y Eva, estaban representando, ¿verdad?, al hijo de la serpiente, el anticristo, que crea una falsa adoración, un falso sistema de adoración. Porque Pablo dice que, Juan dice que el anticristo no es judío ni es romano, sino que dice que es cristiano, dice que sale de nosotros, ¿verdad? Ahí en las cartas de Juan. Bueno, entonces vemos que hay dos hijos, ¿verdad? Caín y Abel, y claramente están representando estas dos simientes que se anuncian acá. Ahora, pero Satanás sabía que de la mujer nacería un hijo bueno que lo iba a derrotar. Y Satanás decía, puede que sea Abel, tengo que matarlo. ¿Y a quién utiliza? A su instrumento. Él tiene un instrumento acá en la tierra que es Caín. Y Caín mató a Abel. Entonces ahora el plan de Dios falló, porque o Abel era el Mesías, o de Abel iba a nacer el Mesías en el futuro. Pero cuando murió, ¿qué pasó? Engendró a Set. Exacto. Entonces en Génesis 4 no tenemos dos hijos, tenemos tres. Ese es el texto. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sed, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, Sed es el hijo que viene a reemplazar a Abel, al que mató Caín. Pero ¿saben qué? Acá no está bien traducido en la Reina Valera, porque, bueno, dice me ha dado. En el original no dice me ha dado, no es el verbo dar. Y dice hijo, en el original tampoco dice hijo. Yo les pondré el texto original. Aquí dice, y conoció Adán de nuevo a su mujer y engendró, fíjense que aquí dice telet, es de la misma raíz de toledot, que significa engendramiento. Engendró un hijo y llamó su nombre Shet o Set, sería en castellano, porque fíjense que estas letras son las mismas de acá. Set significa en el idioma bíblico poner. El hijo se llama poner. ¿Por qué? Porque puso para mí Dios. ¿Qué significa esa palabra? ¿Se acuerdan? Se pronuncia será. Será. ¿Alguien lo anotó en el cuaderno? Simiente. Mm. Simiente. Significa Esperma. simiente y la Reina Valera traduce como hijo. Entonces, al traducirlo como hijo, no vemos ninguna conexión con Génesis 3:15. Pero en Génesis 3:15 se promete una simiente salvadora. Y fíjense que acá Eva, cuando se refiere a él, no le llama hijo. No dice Dios me ha dado otro hijo. Dice me ha dado otra simiente en lugar de Abel. Ella reconoce que Sed es la simiente prometida. De Sed viene el Mesías. Y cuando ustedes leen Lucas capítulo 3, del versículo 13 en adelante, dice que el Mesías es hijo de Set, viene de Set. ¿Mm? Ahora aquí traduce me ha dado, pero el idioma hebreo utiliza el verbo shad, que significa poner. Y Eva está diciendo que Dios ha puesto ese hijo en mí. En vez de decir Dios me ha dado otro hijo, el texto original dice Dios me ha puesto otra simiente en lugar de Abel. ¿Quién puso ese hijo en ella? Dios. O sea, Eva, el texto nos dice que conoció a Adán, a su mujer, ¿verdad? Entonces el hijo es de Adán y Eva. Pero Eva
está diciendo que es Dios quien ha puesto a ese hijo, esa simiente en ella, porque ella sabe que la promesa de Génesis 3:15 era que ese hijo sería divino y humano. Entonces Eva ella cree, tiene la ilusión de que si murió Abel y le nace otro hijo como sustituto, puede que este sea el Mesías. Ella está creyendo que este sea el hijo, la simiente divina, divino y humano, que va a acabar con Satanás. Ahora fíjense que la promesa decía que eh, primero el hijo debía ser herido de muerte y después ese hijo debía destruir a la serpiente. Y Abel fue herido de muerte. Entonces Eva pudo haber pensado que esa triste experiencia que tuvieron que vivir como padres de ver a un hijo sacrificado, ¿verdad? Entonces podía ser el hijo sustituto y este otro hijo ser el hijo que va a vencer. Pero Seth también llega viejo, muere, ¿verdad? Tiene hijos y después nietos, etcétera. Ni es Seth, ni es Isaac, ni es David. El Antiguo Testamento anhela una simiente, anhela un hijo salvador, que primero es el hijo de Eva o de Adán, después es el hijo de Abraham, después es el hijo de David, pero no llega en el Antiguo Testamento. Por eso que el Nuevo Testamento comienza con una genealogía. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, el texto hebreo entonces es mucho más claro porque está usando palabras que vinculan directamente este texto con Génesis 3:15. Y entonces yo le había dicho, miren, lo voy a volver atrás, que este capítulo en el idioma original abarcaría los capítulos 2, 3 y 4. Por lo tanto, el capítulo 3 no debemos interpretarlo en forma aislada. No es que termine allí todo. Lo que Dios quiere decir en este capítulo termina en el capítulo 4. Y en el capítulo 4, entonces, lo que nosotros tenemos es que hay dos hijos, uno bueno y uno malo. El malo mata al bueno. Caín engañó, trató de engañar a Dios, ¿verdad? Como la serpiente engañó a Eva. Caín mató y Satanás quiso matar, porque Dios dice, si comen morirán. Satanás lo hizo comer para que murieran. Entonces, Caín representa a Satanás, es la simiente de Satanás, y Abel es la simiente de Dios. Pero bastaba con Caín para representar a la serpiente, la simiente de la serpiente. Pero para representar la simiente de la mujer, se necesitaron dos hijos, Abel y Set, dos. ¿Y por qué se necesita que vengan, que nazcan dos hijos? Uno primero que nace y muere y otro segundo que no muere en esa forma. ¿Por qué? Porque esos dos hijos representan al Mesías, ¿verdad? En Génesis 4 entonces se nos dice que el Mesías vendrá dos veces. La primera vez vendrá a morir como Abel, pero la segunda vez vendrá para destruir a la serpiente. Y en Mateo capítulo 23, Jesús dice, yo soy Abel. ¿Mm? Y le dice a los judíos, ustedes son la simiente de la serpiente porque me van a matar como Caín mató a Abel. Cuando uno lee el Nuevo Testamento teniendo este trasfondo del Antiguo Testamento, cada palabra de Cristo, cada palabra de los apóstoles tiene una tremenda luz. ¿Mm? Bueno, entonces el texto hebreo es más claro porque hace un juego de palabras con el nombre de Set. Set significa poner. Y fíjense que en castellano no se nota quién le puso el nombre. Miren, conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Quién le llamó Set? No está tan claro si fue Adán o Eva, pero en el texto hebreo dice, conoció Adán de nuevo a su mujer y engendró un hijo y llamó. Y acá llamó, el verbo está en femenino. Ella llamó el nombre de él, Set. ¿Quién le puso nombre? Eva, porque es la mujer la protagonista
en esta historia de la salvación. Y cuando Adán le dijo, pero ¿cómo le vas a poner poner? Yo no quiero tener un hijo que se llame poner. Ella dice, es que Dios puso en mí esta simiente. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando los judíos tradujeron al griego, aquí está el texto griego, ellos hicieron un cambio. Ellos entendieron claramente, por lo menos 3 siglos antes de Cristo, cuando se tradujo la Septuaginta, entendieron que tanto Abel como Sed estaban ambos representando al Mesías. Entonces ellos traducen así, y conoció Adán a Eva, la mujer de él, o su mujer, y engendró, dio a luz un hijo, y llamó el nombre de él Sed, diciendo, exanestesen. Exanestesen es la forma pasada del verbo exanistemi, que significa resucitar. Literalmente dice, eh, y llamó su nombre Sed, diciendo, resucitó. Bueno, gar significa porque resucitó para mí Dios. Sperma, ¿qué significaba esperma? Simiente. Simiente, claro, Sí. simiente, muy bien. Entonces, fíjense que la palabra será en hebreo, los judíos la traducen correctamente como esperma, no como hijo, como hace la Reina Valera. Entonces, porque Dios resucitó para mí otra simiente, el lugar de Abel al que mató Caín. Cuando los judíos traducen el verbo poner, que es set o shet, lo traducen como resucitar, es porque ellos tratan de buscar una explicación lógica. ¿Cómo si los dos representan al Mesías? Abel que muere representa al Mesías y Sed que está vivo, que nace después, representa al Mesías. ¿Cómo es que el Mesías viene 2 veces? Si primero muere. Entonces ellos traducen acá porque resucitó para mí otro hijo en lugar de Abel. Miren qué interesante cómo el Evangelio entonces es predicado en forma profunda en estas profecías mesiánicas de los primeros capítulos de las Escrituras. Esto que Adán y Eva entendieron, ellos lo transmitieron a todos sus descendientes. Y Adán y Eva vivieron 8 generaciones. Le contaron a los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera. Obviamente, el relato es muy breve y lo dice en pocas palabras. Sin embargo, Dios tiene que haberle explicado en forma más detallada el plan de salvación. No completo, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro nos dice que los personajes del Antiguo Testamento escudriñaron y profundamente indagaron para ver, para estudiar las dos venidas del Mesías, ¿verdad? Para estudiar los padecimientos del Mesías y la gloria que vendría después. O sea, la venida de Cristo para ser humillado, para padecer y la venida de Cristo en gloria cuando vengan las nubes. Y por lo tanto, ¿verdad? Adán y Eva predicaron este evangelio a todas las naciones y todas las culturas antiguas, paganas, bueno, fueron deformando el evangelio. Por eso fue necesario que Dios lo revelara a Moisés para que lo pusiera por escrito. Pero todas las culturas tenían la misma esperanza, la esperanza de un hijo que naciera de una mujer para salvar al mundo. Les voy a dar solo algunos ejemplos. En Mesopotamia, que fueron las primeras culturas que aparecieron los sumerios, los acadios, después vinieron los asirios, los babilonios, ellos escribían en tabletas de greda y los reyes o las personas con autoridad, la mayoría no sabía leer ni escribir, pero mandaba hacer un sello con algo grabado, un dibujo, su nombre, y para sellar un documento lo hacían rodar, como esto, ¿verdad? Lo hacían rodar y quedaba una figura. ¿M? Y dentro de los sellos mesopotámicos se han encontrado algunos muy interesantes. Por ejemplo, este sello de la caída se encontró en Mesopotamia y data del año 2300 antes de Cristo.
Está en el Museo Británico. Este es el sello y al hacerlo rodar queda esta figura. Un hombre, aunque esto se ve sencillo, ¿verdad? El estar sentado quiere decir que está en un trono. El tener una túnica larga quiere decir que reina o tiene dominio, porque normalmente el hombre normal del Antiguo Oriente usaba una túnica corta para trabajar y no se representaba sentado, sino en actividad. Y además tiene un tipo de corona. Entonces, este hombre es un hombre que recibió dominio. Acá hay una mujer que recibe dominio, también está en trono, y estira la mano para tomar de un fruto, de un árbol. Y detrás de la mujer hay una serpiente, pero la serpiente no se arrastra, está de pie, porque en Génesis dice que Dios maldijo a la serpiente y le dijo, desde ahora en adelante te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lo que da a entender que la serpiente antes tenía otro método otro modo de locomoción. ¿M? Fíjense cómo ellos conocían el Evangelio y obviamente lo fueron distorsionando. ¿M? Otro sello de la ciudad de Sumeria llamada Lagash. Este sello, al pasarlo en la tableta de Greda, queda esta figura. El dios Enki, el dios principal, está sentado para juzgar. Aquí hay un dios intermediario, intercesor, que trae un hombre, una mujer y una serpiente. Lo interesante es que ellos tienen la mano hacia arriba, que se llama Shulilá en la cultura sumeria. Levantar las manos significa que esas personas están reconociendo que han cometido una falta digna de muerte. Y llevar las manos así es una forma de humillarse y de pedir perdón, pedir una segunda oportunidad. Entonces lo que vemos aquí es que el Dios principal está sentado para juzgar, pero hay un Dios mediador que los trae en señal de penitencia a un hombre culpable, una mujer culpable y una serpiente culpable. Y la serpiente tampoco se arrastra, sino que tiene patas y alas, como un dragón. ¿M? Y en Apocalipsis el dragón tiene patas y alas y es la serpiente antigua. Entonces fíjense ustedes todo esto como nos muestra que los antiguos comprendieron el Evangelio y lo distorsionaron o adaptaron. Y aquí vemos en todas las culturas se adoró o veneró una diosa madre. En Egipto, en Grecia, ¿verdad? Las culturas de ¿cómo se llama? De aquí de América, ¿verdad? Los chinos, etcétera. Y en el mundo romano también, ¿verdad? Que después se adaptó para el cristianismo. Pero había una diosa madre porque se dijo que de una mujer nacería el Mesías que va a salvar al mundo. Fíjense que no es una familia, no se adoraba un matrimonio, se adoraba a una diosa madre y un hijo que nacía en forma sobrenatural. Y ese hijo salvaría al mundo. Y en todas las culturas, ¿verdad? Tenemos al hijo. Esta es un grabado. Fíjense que viene del año 2450 a.C. y viene también de Mesopotamia. Y este grabado hay un dragón que sube del mar. Este dragón tiene, si ustedes cuentan, tiene 7 cabezas. Una de sus cabezas está como herida de muerte y lo está enfrentando un personaje mesiánico, un ser celestial, ¿verdad? Un príncipe que viene a pelear contra el dragón de 7 cabezas. Si nosotros no supiéramos la procedencia, pensaríamos que esto es Apocalipsis 12 o 13, donde hay un dragón con 7 cabezas. En el capítulo 13, el anticristo es una bestia que también con 7 cabezas que sube del mar y una de sus cabezas es herida de muerte. En el capítulo 12 vemos que lucha el dragón contra Miguel, que es el personaje principal del Apocalipsis. Y Miguel derrota al dragón. Pero todo esto, ¿verdad? Ya Dios se lo había anticipado a Adán y Eva, ¿verdad? En lo que Martín Lutero llama el protoevangelio. Y todas las culturas, entonces, la iconografía, el lenguaje, está anunciando esto y tiene esta esperanza. No voy a ver la parte, tengo algunos ejemplos lingüísticos de chino, japonés y otras cosas, pero me lo voy a saltar.
Quizá me detengo aquí en Ruth. La palabra Toledot, como le dije, es escasa fuera del Pentateuco. Solo Crónicas y Ruth tienen esta palabra, pero Ruth, a ver si lo leen acá alguien, por favor, sería Ruth capítulo 4 del 18 al 22. ¿Quién lo podría leer? Bueno, lo leo yo. Estas son las generaciones, en hebreo dice Ve'ele Ledot, y si ustedes recuerdan, es la misma frase con la que comienzan todos los capítulos del Génesis. Por lo tanto, está vinculando esta historia, lo está vinculando con el Génesis. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces David es un engendrado. Él fue engendrado ¿verdad? Por Isaí, y aunque la historia es la historia de Ruth y Boz, ellos dos, el texto nos dice que ellos vivieron en la época de los jueces y que Boz con Ruth engendraron a Obed, Obed a Isaí e Isaí engendró a David, porque el resto del Antiguo Testamento tiene como protagonista a David. ¿M? Y a David se le dice que no es él el Mesías, pero sí un hijo de él será la simiente escogida. Y él tiene a Salomón, pero se le dice que no es Salomón y a Salomón también se le promete una descendencia. Y vemos que de la descendencia de ellos hubieron reyes buenos y malos, pero ninguno cumplió con las expectativas mesiánicas. ¿Mm? Bueno, voy a saltarme esto. El Nuevo Testamento comienza así, ¿ah? Biblos genesios Jesús Christus, fuyó David, fuyó Abraham. Libro de la genealogía, pero la palabra es genesios, Génesis, que en hebreo sería Toledot, ¿m? Usando, ¿verdad?, la expresión del Génesis. Por lo tanto, Mateo está diciendo al mundo judío a quien le escribe que esta continuidad que viene desde el mismo Génesis pasa por la historia de Ruth y termina en Crónicas, porque se acuerdan que dijimos que el Antiguo Testamento, en la forma como lo dividimos los cristianos, terminamos en Malaquías, pero los judíos terminan con Crónicas. Y la palabra Toledot aparece en Génesis y en Crónicas, que son primero y último libro del Antiguo Testamento. Y luego aparece en el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo. No Toledot porque no está en hebreo, sino que está en griego, pero utiliza Génesis, que es la palabra equivalente a Toledot. ¿Mm? Bueno, yo no sé, Patricio, ¿cuánto tiempo nos queda o ya no nos queda tiempo? Sí, ya estaríamos dentro del margen de tiempo. Ya. Entonces no voy a continuar. Quería mostrarle otros detalles, pero lo vamos a dejar hasta acá y vamos a dejar lugar a comentarios, preguntas. ¿Mm? Yo tengo una pregunta, profesor. ¿Sí? Cuando se habla de la simiente, ¿cierto? Vemos que cuando pasó el diluvio, ¿cierto? Ujú, Vemos que el enemigo quiso destruir la simiente de la mujer mezclando razas. Eso he ujú. escuchado varias predicaciones. Yo quería saber más o menos la base de hecho, el pastor Armando Lucy habla mucho de eso. Entonces me gustaría Ujú. saber si era tan así, o sea, igual es tan así que el diablo desde el comienzo ha querido destruir, en este caso la esperma, la semiente, la semilla de este caso, para poder que no se cumpliera la profecía. Y todavía lo Exacto, está intentando. claro. Nosotros vemos que antes del diluvio, el diluvio comienza en Génesis 6. Y vemos que antes del diluvio, en el capítulo 4 está la genealogía de Caín, el malo. En el capítulo 5 está la genealogía de Set, el bueno. Están separadas, pero en el 6 se juntan. O sea, esa separación que hubo en el principio es enemistad, porque Dios quiso poner enemistad entre las dos simientes, separarlas.
vemos que finalmente los hijos de Dios comenzaron a fijarse en las hijas de los hombres. O sea, los descendientes de Set ahora buscaron matrimonio, ¿verdad? Con las hijas de los hombres. Lo que significa que la simiente buena que se preservaba, ¿verdad? Y esa simiente debía continuar hasta el Mesías, ahora se borró, se confundió, se mezcló. ¿Y cuál fue el resultado al mezclarse las dos simientes, la simiente buena con la simiente mala? El resultado fue que, em, digamos, los descendientes, no hubo una línea de buenos y una de malos, sino que los descendientes todos fueron malos. Dios miró la tierra y he aquí que toda carne se había corrompido delante de Dios, y no había justo, excepto Noé. Noé fue el único varón justo que quedaba en la tierra. Y si quizá habría pasado más tiempo y los hijos o los nietos de Noé habrían escogido casarse con alguna descendiente de Caín, es probable que se hubiera borrado de la faz de la tierra la simiente prometida. ¿Mm? Entonces esa era la amenaza. Y cuando uno estudia Génesis 6 y Génesis 3 van a ver que hay paralelos, porque podría haber dicho que se casaron los descendientes de Set con los descendientes de Caín, pero dice que se casaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, porque muestra de nuevo la mujer como que la que introduce, ¿verdad?, el pecado otra vez. Porque fue Eva, ¿cierto?, la que introdujo el pecado, o a través de ella Satanás introdujo el pecado. ¿Mm? Hay otros términos que son similares, o sea, se usa la misma terminología en el idioma hebreo. ¿Mm? En castellano no se aprecia siempre, pero es correcto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Duda? Ya. Entonces estaríamos dándole término a esta clase. Profesor, si nos despide con una oración, por favor. ¿Ya? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es maravillosa, porque no es, digamos, no es que estemos usando mal el Antiguo Testamento cuando estamos creyendo que Jesús de Nazaret es el Cristo, sino que no hay otra alternativa. El Antiguo Testamento anuncia a alguien que solamente Jesús de Nazaret cumple esas expectativas, y podemos darnos cuenta que desde el principio del mundo Dios anunció a nuestros primeros padres que el Mesías sería divino y humano. En otras palabras, que Dios mismo sacrificaría lo que más ama para salvar a la humanidad. Pero al mismo tiempo, Señor, estas profecías nos dicen que el Mesías vendría dos veces. Primero vendría a morir y después vendría a reinar. Te damos gracias porque estas verdades son impactantes, y cuando se las explicamos a un judío en forma profunda, ellos deben reconocer, Señor, que Jesús de Nazaret es el Mesías. Te pedimos que bendiga a cada pastor, a cada hermano, Señor, en este curso, y que el Antiguo Testamento cobre una nueva vida para ellos, que se den cuenta que no solo el Nuevo Testamento es tu palabra, y que disfruten más el Nuevo Testamento, eh, pudiendo reconocer estas alusiones que tenemos del Antiguo Testamento. Te lo pedimos y te agradecemos por Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo les pongo ahí un par de ejemplos. Les muestro cómo en Daniel es muy importante entender Génesis 3:15, porque Daniel se basa en esto, y pongo dos ejemplos del Nuevo Testamento, el Apocalipsis y la carta a los Romanos. No podemos entender el Apocalipsis ni podemos entender la justificación por la fe en Romanos si no entendemos Génesis 3:15. Y les coloco allí algunas diapositivas. Se lo voy a mandar completo para que ustedes lo puedan ver. ¿Mm?